El acta de la sesión 77 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido correo electrónico enviado por la jefa de gabinete del director de presupuestos, mediante el cual excusa su inasistencia a esta sesión por encontrarse en pleno proceso de trabajo de presupuesto exploratorio. En segundo lugar, oficio enviado por su secretario de Pesca y Acuicultura, mediante el cual informa los gastos imputados a asignación a actividades de pesca artesanal correspondiente al primer trimestre de 2016. En tercer lugar, un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la vigencia del artículo 173, letra D de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Y por último, correo electrónico enviado por el señor Juan Currumilla, dirigente de Mar de Todos, Mirichihue, mediante el cual expone sobre la situación de la marea roja y solicita comparecer a la comisión para entregarle una carta al señor ministro y debatir sobre este tema. Esa es la cuenta. Muchas gracias. Sobre la cuenta ofrezco la palabra, estimados colegas. Diputado Ulloa. Sí, sobre lo último que leyó el señor secretario, me da la impresión que hay una equivocación porque la persona solicita ser recibido por la comisión para que la comisión le entregue una carta. O sea, es una carta dirigida al ministro, hay que orientarlo bien para que le haga llegar la carta al señor ministro. Esto no es una dependencia del gobierno. Le vamos a hacer saber entonces. Gracias. Muchas gracias. Sobre la cuenta tengo abierta la palabra. Tengo abierta la palabra sobre la cuenta. Mejor que no escucho. Perdón. Llegó una carta, disculpe, ¿puedo preguntar? Sí, diputada. Diputada Clemire. Disculpe, presidente, pero llegó una carta enviada por el Comité de Manejo de la Sardina, secretario. No. Porque se la enviaron hoy día, a mediodía. No. Ya. Muchas gracias, diputada. Ya, gracias, vamos a verlo Sobre entonces. la cuenta. Escuchar al señor ministro de Economía, don Felipe Céspedes, su secretario, don Raúl Zúñigo, quienes expondrán sobre la reformulación de la denominada plataforma social, en especial la modificación al reglamento que la rige, considerando la posibilidad de incorporar al sector de los trabajadores de la industria salmonera y continuar la discusión en particular del mensaje de la Presidenta de la República que moderniza Sernapesca. Podríamos invitar, ¿no es cierto?, al señor ministro, ¿sí? ¿Qué pasa? Con el señor subsecretario. Convocado a la misma, primero para hablar sobre la reformulación de la denominada plataforma social, en especial la modificación al reglamento que la rige, considerando la posibilidad de incorporar a los trabajadores de la industria salmonera, y segundo para que continuemos con la anuencia, por cierto, del resto de los colegas parlamentarios, continuemos la discusión del proyecto del Sernapesca, porque esta discusión fue suspendida la semana pasada, producto de que ustedes estaban imposibilitados de poder llegar hasta esta comisión. Así que sobre el primer punto, señor ministro, lo dejo de inmediato para que usted pueda hacer su intervención. Gracias, presidente. Seré muy breve respecto al primer punto. No está considerado en el Ejecutivo hacerlo, corresponden a situaciones distintas. La situación que existe entre los trabajadores de la salmonera y la salmonera es una relación que existe entre privados, que corresponde a contratos que están bajo la propia ley del trabajo, con todo lo que ello implica, y la situación por la cual se genera esta plataforma en el marco de la ley pasada dice relación con una situación completamente distinta. Así que nosotros como Ejecutivo solo informar que no está considerado. ¿Los colegas parlamentarios sobre este punto quieren tomar la palabra? Diputado Ulloa. Presidente, reconociendo lo estrictamente técnico que ha planteado el señor ministro como una cuestión muy verdadera,
lo que el ministro nos señala es que la disposición de la plataforma social dice básicamente de la industria extractiva, dice la disposición, pero además habla de que hayan perdido los trabajos por ocasión de la ley. Y eso es lo que hace la diferencia. Pero, presidente, entendiendo esa razón técnico-jurídica como muy válida, yo pregunto por su intermedio, señor presidente, si hay alguna fórmula que el gobierno haya estado examinando respecto de cómo promover una fórmula que permitiera ayudar en condiciones como las que se han dado. Digo esto porque hay que recordar que tuvimos un problema de episodios de dificultades graves con el ISA hace años atrás, usted bien recuerda, señor presidente, y recuerdo que allí también hubo que echar mano a algunas ayudas. Entonces yo pregunto si ahora existe esa disposición al menos para revisar, para conversar y si es necesario para implementar alguna disposición legal, si es que fuera requerido con este propósito, en el entendido que, por cierto, es completamente distinto, como lo ha dicho el propio señor ministro, de lo que quedó establecido en el artículo 173, me parece, de letra G y otras de la ley. Gracias, presidente. Muchas gracias. Diputado Vargas. Señor presidente, por su intermedio saludar a su ministro y a su subsecretario, quienes por supuesto le acompañan. Bueno, la verdad las cosas, confesar primero que no conozco en detalle, ¿no es cierto?, lo que es la actual ley, sobre todo en el articulado que de alguna forma se vincula o se relaciona en algunas otras actividades relacionadas con la extracción de productos del mar, que es esta aplicación de la plataforma social. Y teniendo en consideración aquello, y tal como lo expone el colega don Jorge Ulloa, esa legalidad vigente que quizás limita o impide, ¿verdad?, que este tipo de actividad económica de la industria salmonera, estos trabajadores que por las motivaciones y todas las situaciones que hemos conocido sobre todo en el último tiempo, y considerando que además, ¿verdad?, que quizás este fenómeno de la marea roja es una situación que vamos a tener que saber convivir quizás aquí en el futuro, como ha acontecido también en otros continentes. Yo creo que se vería buena la intencionalidad y bajo esas consideraciones, ¿verdad?, encontramos que esta actividad es bastante, por lo demás, por el conocimiento que hemos tenido en los últimos meses, la actividad económica bastante inestable, ¿verdad?, por estos fenómenos. Entonces, yo también voy un poco en la búsqueda de una suerte de mecanismo o de solución en torno a si es posible la aplicabilidad o buscar, digamos, una legalidad en torno a una normativa, una legalidad, una modificación de una actual legislación, en el fondo para que vaya justamente a proteger o recoger las demandas que se producen por estos trabajadores que de alguna forma todos sabemos que es por un tema de fuerza mayor. O sea, aquí no es un tema, aquí no estamos hablando de un tema de que por esas situaciones de productividad, de la economía o qué sé yo, sino que es por un fenómeno de la naturaleza que estos trabajadores, desgraciadamente, muchos de ellos ya están y otros quizás también se van a sumar al número de personas que van a quedar sin este trabajo, sin esta tarea, esta labor, esta función que están desarrollando en la actualidad. Así que yo creo que se vería con buenos ojos, ¿verdad?, si el Ejecutivo nos pudiera de alguna forma ilustrar si existe al menos la intencionalidad de ir en la búsqueda de una suerte de solución. Gracias, presidente. Solo decir que efectivamente en la sesión pasada tuvimos acá trabajadores de la industria y también algunas representantes de las plantas o de la gente de los salmones que estaban muy complicados con esto de la pérdida de su trabajo. Y efectivamente en la ley del año 2012, en los artículos, todo lo que dice en relación con la plataforma social habla y exclusivamente de que por efectos de la ley que hayan perdido su trabajo. Y ahí tuvimos incluso alguna diferencia porque no lo entendían de esa manera. Y es bastante claro también en algunas de las letras que habla de 3 años y los otros son capacitaciones que quedan y queda a la disponibilidad al llamado que pueda hacer el FAP a ciertas capacitaciones. Entonces al final
En suma y cuenta, no queda mucho, o por no decir nada, en relación a lo que es la plataforma social que quedó estipulado en esa ley. Lo digo y lo aclaro porque la semana pasada quedó como una confusión allí. Y dicho esto, hay dos cosas que se nos solicitaron, ministro. Una era el revisar que exista dentro de lo que es lo que se está haciendo de la evaluación de la ley, donde la idea es que usted nos pueda comentar en qué va eso, cuáles van a ser los puntos, cuándo vamos a tener una fecha, independiente de lo que diga la FAO, que son prácticamente las medidas con los tratados internacionales, lo que hace la FAO y la ley que tenemos, y cuando el gobierno, porque en realidad el discurso 21 de mayo yo eché de menos eso, y también eché de menos que se hablara, ojalá algún día, o las bases sentarla para un Ministerio de Pesca y Acuicultura. Y a mí me gustaría que usted nos pudiera explicar dos cosas. Una, estamos con el INDESPA fue al Senado, eso lo vamos a tener como ley a fines de este año. Están los recursos aprobados para el INDESPA desde el presupuesto de este año. Por lo tanto, todo lo que queda del FAP va a ser para lo que son los trabajadores de la industria, y se crea, porque fue una de las discusiones, yo lo pregunté la vez anterior, y me dijeron que el FAP queda como para eventualidades y sobre todo para las capacitaciones, para lo que fue creado, ¿ya? Por lo tanto, la consulta es, ¿eso va a servir para plataforma social para los trabajadores de la industria? Y cuando hablamos de trabajadores de la industria, y al hacer esta modificación en el presupuesto para el próximo año, si van a ser o no considerados por esa glosa, que se incorpore de alguna manera a los trabajadores de la industria también de la salmonera, porque si no, si bien se amplía la cantidad de usuarios, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que es lo justo también. O sea, por un lado la plataforma social, que terminó ya porque pasaron los 3 años después de esta ley, y por otro lado se nos acrecenta con la cantidad de personas, con la crisis que tenemos en el sur, en este caso por la salmonera. Entonces, a mí me gustaría que nos pudiera explicar, ministro, ese aspecto específico, ese aspecto específico, porque efectivamente, como le dice el FAPS, queda la subsecretaría. Pero además, ¿en qué va lo que son las modificaciones y los avances en las modificaciones de la ley de pesca? Que sería bueno estar teniendo información. Gracias. Presidente, muchas gracias. Solo complementar lo siguiente, presidente. Efectivamente, la plataforma social que se estableció, hoy día hay dudas. Primero, porque no se implementó. La disposición de los 3 años puede entenderse desde literalmente la vigencia de la ley, pero la vigencia de la ley sin reglamento tampoco se entiende. Por lo tanto, tenemos una dificultad. A mí me gustaría saber cómo vamos a resolver ese problema también. Gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro ministro o el subsecretario? ¿Subsecretario? Subsecretario Zúñiga. Muchas gracias. A ver, buenas tardes a los diputados y diputadas presentes. Bueno, lo primero es que incorporar a la gente de la planta de proceso de salmón a un pago eventual por el FAP hoy sería malversación de fondos, digamos, por cuanto no están incorporados en la ley como beneficiarios de algún tipo de apoyo fiscal. Yo entiendo que aquí hay una discusión sobre el tamaño de los seguros de desempleo, sobre el tema de cómo se constituyen los fondos para que existan los seguros de desempleo en la empresa privada en general. Porque aquí hay que separar en el tema del salmón, como en cualquier otra actividad económica, como la agrícola, en donde lo que tenemos son contratos, algunos indefinidos y otros que son temporales. Entonces, que son con plazo fijo, y otros que son indefinidos. Justamente hace un tiempo atrás se discutió modificar el seguro de desempleo para hacerse cargo de los que tenían contrato a plazo fijo. Yo entiendo que eso es parte de la situación que vive la salmonera. No soy especialista en ese tipo de materia, pero entiendo que esa fue la corrección que se hizo, porque inicialmente el seguro de desempleo se hacía cargo solo de los que tenían contrato indefinido,
Y hubo una tramitación legal larga en el Congreso, en donde los propios parlamentarios participaron para poder incorporar en parte a los trabajadores que tenían plazo fijo, poder hacer uso también del seguro de desempleo, que es el instrumento que el Estado se ha dado para el tema de los despidos en la empresa privada, que están con contrato vigente, qué sé yo. Esa es una primera cosa que quería aclarar, porque no está en el ámbito de la ley de pesca ese ámbito, este tema, sino que más bien en el ámbito del trabajo y la previsión social, está en otro ámbito. Y por tanto ese es el ámbito que aplica hoy día, no hay otro. Yo entiendo, y esto es a nivel de que en la región se ha constituido una mesa donde hay trabajadores, donde están todos los trabajadores buscando instrumentos de apoyo como los que se mencionaba el diputado Ulloa, que tienen que ver más bien con instrumentos alternos que no comprometen a la Subsecretaría de Pesca, sino que comprometen a los programas regulares que el Ministerio del Trabajo dispone. Así que desde el punto de vista de los despidos del sector salmonero, eso. Pero voy a colocar un segundo tema que es un poco más político, político-técnico, que lo planteé en una reunión que presidió el propio diputado Espinosa en la 10ª región con los trabajadores de los salmón y con Salmón Chile presente. Los despidos no obedecen a ninguna situación derivada de la marea roja. Los despidos se producen por una disminución del precio internacional que se produjo durante un periodo de tiempo, que generó que el año pasado las empresas salmoneras plantearan una disminución de sus ingresos por la baja de los precios internacionales, que estaba asociada a una sobreproducción de la propia industria. Y lo que sucedió luego del boom algal es que los precios internacionales subieron de casi $3 a más de $5,5 la libra, con lo cual la industria salmonera recuperó sus ingresos. Se netearon entre la disminución de producción y el aumento de los precios. Sin embargo, la industria prefirió despedir trabajadores para recuperar las pérdidas que le había generado la baja de precio anterior. Entonces, si esas son las razones técnicas que las discutimos en presencia del presidente de la comisión en la 10ª región, no creemos nosotros que el Estado deba concurrir con recursos propios a resolver aquella situación, que no sea por los programas que habitualmente se dispone por la vía del Ministerio del Trabajo para reinserción laboral de las personas. Y esto lo planteamos de la misma manera, y me acuerdo que fue un poquito dura esa conversación que presidió el diputado Espinosa, donde también habían otros miembros de la Comisión de Pesca en Puerto Montt con los trabajadores y con la industria presente. Respecto de la situación de cómo va la evaluación de la ley de pesca, nosotros hemos instalado 2 equipos que están trabajando. Uno que está trabajando a un nivel más de la política de la nueva mayoría, y hay otro que es la evaluación que ustedes conocen que está desarrollando la FAO, que tiene plazo hasta agosto para entregar su informe. Durante la próxima semana nos va a hacer un primer reporte del estado de avance, y esperamos que en agosto tenga resultados, y con el objeto de ver cuáles de esas sugerencias que desarrolle la FAO pueden ser recogidas en un proyecto de ley. Entiendo que esos eran los 2 temas que se nos habían preguntado. Solo agregar algo, presidente, si usted me lo permite. Tal como dijo el subsecretario, acá nosotros tenemos en Chile una institucionalidad para poder enfrentar situaciones de fluctuaciones en el empleo. Esa institucionalidad se llama seguro de desempleo, el seguro de cesantía, más bien sencillo. Y lo que corresponde es que las empresas, al final de cuentas, acrediten fondos en favor de los trabajadores de forma tal de poder generar ingresos para los trabajadores cuando estos caen en situación de desempleo o cesantía. Ahora, nosotros también hemos sido muy claros respecto de la necesidad de generar condiciones para una industria de la acuicultura, en particular la industria de los salmones, más estable. Porque efectivamente acá lo que tenemos es una alta volatilidad en los niveles de producción. Pasamos
de 350.000 a 850.000 toneladas de producción en el transcurso de unos pocos años. Y después volvemos a 350.000, todo generando un ciclo que repercute en materia de empleo. Y por lo tanto nosotros en esta materia hemos sido muy claros respecto a la necesidad de fortalecer nuestra regulación de forma tal de que esos niveles de producción sean niveles de producción mucho más estables de lo que están siendo. También hemos sido muy claros respecto a la necesidad de que sea una industria que asuma un desafío que no ha asumido, que es el desafío de realizar una investigación y desarrollo en un sector que lo requiere, que hoy día no han realizado. Es una industria que no ha hecho la investigación suficiente respecto a las enfermedades, de forma tal de disminuir su uso, por ejemplo, de antibióticos. Es una industria que no ha investigado lo suficiente respecto de la genética, respecto para que las uvas que tenemos respondan en mejor condición a lo que son los requerimientos en el mar, en nuestras condiciones de mar. Es una industria que no ha realizado la investigación suficiente para responder de manera adecuada a los requerimientos nutricionales de alimentos de los salmones. Y nosotros creemos que una condición absolutamente necesaria e indispensable para el desarrollo de esa industria es que haya un cambio por parte de la industria y un cambio también por parte de la industria con la propia ciudadanía. Nos parece que eso también es fundamental. Si me permite, diputado, hacer solo una opinión respecto a este tema, sobre todo por la crisis. Yo igual quiero coincidir con eso, o sea, no hay una vinculación científicamente comprobada desde ningún punto de vista. De hecho, muchas de las cosas que rondaron en las redes sociales, que daban muestras de buques que estaban desembarcando salmones cerca, ¿no es cierto?, de la costa, definitivamente han dejado la sensación en el país como que poco menos se burlaron todos los mecanismos del Estado para en definitiva cometer ese tipo de ilícito. Pero lo que yo, reconociendo lo que el ministro ha planteado, yo quiero solicitar dos cosas. Primero, uno que tiene que ver con el tema de la FAO. Solicitarle, pedir el apoyo de la Comisión en definitiva. Nosotros estábamos viviendo una crisis cuando la FAO llegó a la región. Por lo tanto, la FAO se reunió con un grupito pequeño de dirigentes de la pesca, que son generalmente los que no estaban afectados por la actividad, por el fenómeno de la marea roja. Por lo tanto, todas las opiniones del resto de los verdaderamente pescadores artesanales no quedaron adscritas, ministro, dentro de los criterios. Entonces nosotros le queremos pedir que usted nos pueda ayudar para que, independiente, no es que vayan a la región de nuevo, los dirigentes igual se pueden mover para que sean recogidas las opiniones de otros actores que no pudieron estar presentes en esa etapa que fue importante. Y lo segundo, que me parece importante aquí decirlo al resto de los colegas, yo comparto plenamente lo que ha dicho el ministro respecto a las responsabilidades de la industria en estos temas. La industria no invierte, la industria que no le gusta invertir más allá, ¿no es cierto?, lo que sea netamente su producción. Y así han estado por décadas, y eso también fue en su momento, ¿no es cierto?, un motivo por el cual les fue muy bien también. Pero hoy día es necesario que, así como le exigimos a la industria que invierta, también le podamos exigir a nuestros estados, más que a una institución en particular, que se cumpla la ley. Cuando nosotros aprobamos la ley de pesca, algunos de los que están acá no estaban presentes, quedaron establecidos ciertos criterios que ayer conversamos. Uno de ellos fue el tema de los monitoreos. No va a haber mejora en la actividad salmonera en sus prácticas, no voy a hablar de malas prácticas, en sus prácticas, si no se cumple la ley. Y en la ley quedó claramente establecida, la parte del capítulo de la acuicultura, lo que ellos tienen que hacer, invertir en tecnología que le permita al Senapesca tener instrumentos reales para medir. Hoy día, cuando va un fiscalizador de Senapesca a la salmonera, ¿qué va? Va a revisar documentos que la propia industria es la que maneja y que le pueden colocar ahí que hay 100.000 salmones cuando hay 300.000 en la jaula. ¿Eso cómo se mide hoy día? No hay instrumento que mida la biomasa de los salmones. No hay instrumento hoy día que esté operando desde el Estado, digo yo, para fiscalizar, que permita saber el nivel exacto, cómo está el centro de cultivo en cuanto a la saturación de sus aguas, oxigenación, en cuanto a las temperaturas. Y eso hoy día hay instrumentos para hacerlo. La industria tiene que ponerlo en la práctica y es Senapesca, colegas, que tiene que exigirlo que esté operando. Eso permitiría hacer algo que yo encuentro fabuloso que hoy día tenemos en Senapesca. El otro día tuve la oportunidad de ir a Senapesca a conversar con el director y me mostró, me gustaría que ustedes algún día de esta comisión igual lo vieran, porque a todas las regiones nos favorece, el sistema de monitoreo de GPS que permite determinar, ¿no es cierto?, los buques cuando traspasan ¿cómo se le denominan? ¿Barreras? Las áreas de operación. O las aguas internacionales, cuando ingresa un barco, ¿no es cierto?,
de otro dentro de la zona económica exclusiva. ¿Ah? Y los barrios. Entonces hemos gastado tanta plata de repente y tenemos tecnología para eso, apliquémosla. Lo mismo, ¿cuántas veces hemos discutido aquí lo que está pasando en el sur con los robos que hay en el área de manejo? También tecnológicamente se podría abordar con mecanismos de este tipo y el Estado ahorraría mucho más plata. En fin, pero lo que quiero decir es que no solamente exijámosle a la salmonera, que bien, que tienen que comprometerse ciudadanamente, que no lo han hecho, se han despreocupado de esos temas, pero también, ministro, nuestro organismo del Estado, que hagan cumplir la ley, porque la explicación que se me dio ese día fue que no había reglamento todavía para poder ser aplicable el tema del monitoreo. Entonces, si no hay reglamento, el reglamento a quién le corresponde hacerlo, no a los salmoneros, nos corresponde a nosotros como Estado. Entonces, desde ese punto de vista, yo me he puesto como meta que este año tengamos de la crisis que hemos tenido, en donde, con esto termino mis palabras, de la crisis que hemos tenido, cuando la gente salía a las calles, ¿no es cierto?, en Chiloé, por ejemplo, en Castro, 150 pescadores, más no hay, pescadores artesanales con registro, pero salían a las calles 8.000 o 10.000 porque es todo lo que hay detrás, todo con estas prácticas medioambientales que han generado en la ciudadanía mucho malestar. Eso, ministro, yo se lo dejo planteado, se lo planteé al ministro Zunico, pero como sé que no le va a transmitir lo que yo le planteo, se lo digo, perdón, subsecretario. Subsecretario. Diputado Ulloa. Señor presidente, yo hice una consulta, me gustaría que el Ejecutivo me contestara. ¿Ah? Está referido a una situación que nosotros, cuando se discutió la ley de pesca, todos los que estuvimos en la comisión mixta, dijimos que era importante tener y contener una plataforma social. Esa plataforma social quedó, sin embargo nunca se ha hecho un reglamento, nunca se ha aplicado, y yo lo que busco es que me responda el Ejecutivo. Si hay ánimo de hacerlo en primer lugar, segundo, quiero saber si hay ánimo de aplicarlo, si es necesaria alguna modificación legal, es necesario hacerla, y por otro lado, presidente, me parece muy entendible lo que usted señala al respecto de, y el señor ministro también, respecto de lo que han o lo que no han invertido las empresas. Yo, si le parece bien, presidente, propondría que la comisión preguntara derechamente a las organizaciones que nos digan por escrito si es que han efectivamente, cuánto han aportado o cuánto han invertido en estudios en materia del salmón. A mí me gustaría que nosotros les preguntáramos eso. Y me gustaría a la industria salmonera que se agrupa en torno a alguna organización gremial, me interesaría mucho que nos pudieran contestar por escrito. Yo creo que es muy relevante conocer esa información, porque desde luego a lo mejor ellos pueden tener una opinión distinta, nosotros podemos, hasta aquí, hemos coincidido en que falta información, pero bueno, no sabemos qué es lo que han hecho ellos. Me gustaría preguntarlo y por esa razón lo planteo. Gracias. Muchas gracias, ministro. Perdón, diputado. A responder al diputado Ulloa, efectivamente, el año 2013 se dictó el Decreto Supremo 131 que fijó el reglamento de requisitos y procedimientos para el programa de Fondo de Administración Pesquera, en particular el tema industrial. Por lo tanto, el Decreto Supremo fue elaborado y dictado a continuación de la aprobación de la Ley de Pesca, y por lo tanto el decreto existe, a tal punto que el año pasado, en esta misma sala, con presencia de los trabajadores de la industria, pidieron modificaciones a ese decreto. Pero el decreto existía, no es que nunca haya existido, existía un decreto que en conversaciones acá se planteó modificar el decreto para poder incorporar otros actores. Y se consensuó con los trabajadores la propuesta que también se encuentra decretada y operando a contar del 9 de junio del 2015, fruto del trabajo en esta misma Comisión de Pesca respecto de modificar el decreto del año 2013. Finalmente se decretó el 9 de junio, terminó de publicarse en el Diario Oficial del 2015 esa modificación que se solicitó. Lo que sucede es otra cosa, que la ley tiene distintos, tal cual como está aprobada, tiene cuatro niveles, digamos. Y hay uno de ellos que la propia ley extingue, ¿no? Que es el de apoyo social a ex trabajadores del sector pesquero industrial. El de las 40 UF, ese apoyo social que estaba definido, ese por ley desaparece.
La única manera de reponernos es una nueva ley, no es que haya una facultad del Ejecutivo de seguir pagando algo que la propia ley ya empieza a prohibir. Entonces, el decreto existe del año 2013, aquí mismo trabajamos una modificación en el 2015 y dentro del conjunto del articulado hay unos artículos que son transitorios y otros que son permanentes de la ley. Hay uno de ellos que era transitorio por 3 años que expiró. Un programa, los demás siguen todos vigentes. No es que se mantenga el FAP para corregir algo que se planteó antes, sino que el artículo 173 pasa a ser administrado por la Subsecretaría de Pesca, por cuanto el INDESPA no se lo podía llevar porque era de elementos industriales y el INDESPA solo aborda temas artesanales y de acuicultura de pequeña escala. Eso es, presidente, para mayor comprensión. Sí, claro. Yo doy la palabra, tiene la palabra el diputado Iván Fuentes. Sí, después le voy a dar la palabra al diputado Iván Fuentes. Justo una cosa muy menor para preguntarle en el detalle que está hablando. Diputado Fuentes. Gracias, señor presidente. Mire, quiero retomar lo que había dicho el ministro con respecto a lo que necesitamos urgentemente. No solo en materia de salmonicultura, sino que necesitamos urgentemente industria responsable. Pareciera ser que cuando nosotros hablamos de la industria, estamos como que aquí hay parlamentarios que están en contra de los capitalistas, que como que se vayan de Chile. Yo quiero ratificar que no es así. No es así lo que sentimos. Lo que sí sentimos desde el ámbito parlamentario, y yo lo he podido percibir de mis colegas, y lo hemos podido percibir de las comunidades no están en contra de la empresa. Es de la mala empresa, es de la mala forma de hacer industria. De eso es lo que estamos hablando. Y si la industria lo entiende así, perfecto que podemos caminar bien, pues sí, todos nos necesitamos, o sea, no hay industria sin trabajadores. Y bueno, y los trabajadores necesitan pega, necesitan a alguien valiente que se atreva a invertir, porque los negocios son un ir y venir. Hoy día ganamos, capaz que mañana perdamos, así es el negocio. Nadie tiene un negocio amarrado en un pañuelo. Y nos necesitamos mutuamente. Pero necesitamos, como bien lo dijo el ministro la otra vez también, cuando estuvimos en Puerto Montt, una industria responsable. Se lo dijimos antes de lo que pasara en Chiloé, se lo dijimos a ellos. Le tiramos la oreja hace años atrás cuando vino el virus ISA. Le hemos dicho, oye, ya, está bien. Se allanó la pesca artesanal. Miren lo importante que significa aquello. Dentro de todos los bravos que la pesca artesanal a lo largo de Chile tiene sus modos uno. Po. Pero dentro de todo aquello, nos allanamos. Po. Nos allanamos y dijimos, ya, está bien. La ley de los barrios que tiene que ser, oye, nadie entendía que el barrio era una cosa que como que se iba a cerrar el mar y que no iba a pasar nadie, así se dijo en algún minuto, cuando estuvimos en el cuartel de bomberos en esa reunión con su persona y otros más allá. Entonces dijimos, oye, ¿se va a cerrar el mar? No era así. Era que los barrios la embarcación que trabajaba en determinados puntos, barrios de salmonicultura, donde habían 3 o 4 salmoniculturas, esa embarcación trabajaba solamente en ese barrio. ¿Para qué? Para que si se contaminara con el virus ISA, que era el problema de aquel momento, no se metiera en otro sector y nos contaminara a otro que no estaba contaminado. Lo entendimos, lo apoyamos, el Estado fue, respaldó. Bueno, pero la industria no ha colaborado, eso es lo que yo siento. Así se los he dicho personalmente. No ha colaborado en el sentido de que es muy necesario que ellos sepan que tienen que cuidar el entorno, es muy necesario que ellos sepan que tienen que mantener una buena relación con los trabajadores. No sacamos nada de ir como avión para arriba y pegarnos un chancacazo para abajo y después queda un montón de gente sin pega. ¿Y qué es lo que hace la gente? Bueno, crece la planilla de la OMILPO y ahí está la gente esperando una peguita en el PMU. ¿Cómo va a ser eso? Gente de 35, 32, 28, 26 años, personas que le pueden ser un tremendo aporte a nuestro país y resulta que están trabajando en el PMU. ¿Por qué? Porque hemos hecho un trabajo que no es responsable, eso es todo. No estamos diciendo que se vayan de Chile, estamos diciendo, a ver, pongámonos de acuerdo, si nos ha pasado, el ser humano es el único animal que tropieza 10 veces con la misma piedra. Yo he andado de a caballo de noche, ¿sabe usted que una vez ese animal tropieza con una piedra y no vuelve a tropezar 2 veces? Bueno, es dable que nos pase 2 veces a nosotros, pero 3, 4, creo que no. Y creo que tenemos la posibilidad de pasar
desde este momento, cuando nos ha pasado por segunda, tercera vez con la salmonicultura, creo que podemos hacerlo mejor. Siento que es posible que lo hagamos mejor. Y a nosotros nos afecta décima primera, porque ahí está el grueso de la salmonicultura en nuestro país. Y nosotros decimos, oye, hagámoslo bien. Estamos invitando a hacerlo bien. Estamos invitando a los salmonicultores que se pongan de acuerdo para producir. Si tiene que producir, tiene que un espacio para exportar 40. ¿Por qué le mandan 60? ¿Ah? Si tiene un espacio de mercado de 40. Todo lo contrario. Si tiene un espacio de mercado de 40, bueno, exporte 35. Entonces nosotros le sacamos más lucas al mercado. Tenemos un mercado petente y no saturado. Eso es de 2 más 2. Esa reacción es la que tenemos que nosotros implementar. Gracias, señor presidente. Diputado Iván Fuentes, diputada Clemira Pacheco, ¿usted quería hacer una...? No, solamente recordar, y disculpe, presidente, pero No, yo te era el disculpo. minuto en que él estaba haciendo la acotación del subsecretario en relación a que todavía no está claro el nombre que va a llevar, porque cuando discutimos hace un par de meses atrás con respecto al INDESPA, iba a quedar, y fue una de las consultas que yo hice. Usted dijo que esa plata quedaba del FAP y quedaba en la Subsecretaría de Pesca, así quedó. Y por lo tanto, la consulta que yo hice, que usted no me contestó delante, ¿cuál sería o si existe la posibilidad que a través del FAP se pueda ayudar de alguna manera también, entendiendo que es un tema del privado, de la industria salmonera que ha tenido muchas regalías, recordamos también, y usted era parlamentario por subsecretario, estaba en la Comisión de Pesca conmigo, cuando se le entregaron una cantidad de millones a la empresa salmonera de parte del Estado, fuimos muy pocos los que votamos en contra, y me sumo en eso. Entonces yo lo que le quiero decir, y no han aprendido ninguna lección. Entonces, y más aún, ellos quedan con una cantidad de recursos sobre los precios, como usted decía, igual despiden a la gente. O sea, ¿cuál es el compromiso? ¿Dónde está la responsabilidad, entre comillas, social, la responsabilidad con el país que además se le entrega? Entonces, ¿cuáles son las exigencias que también se le hace, que no existen en realidad de parte del Ministerio de Economía, porque no tienen a lo mejor los instrumentos legales, no sé? Entonces, a mí me gustaría, ¿cuál es la proyección que ustedes tienen? Eso por un lado. Y por otro lado, si bien hay algunos que ya expiraron y todo lo que quedó en la ley del año 2012, ¿cómo se va a enfrentar con el cambio que se ha hecho al decreto, que también lo conversamos en esta comisión, si yo lo recordaba, pero qué va a pasar con la gente que todavía no tiene ninguna posibilidad de la industria pesquera de la región, por lo menos nuestra región, y que usted es de allá y conoce muy bien, que está quedando con problemas y de cesantía y que no se han completado todavía estas capacitaciones. Además, la debilidad con que fue y que quedó en la ley de pesca del año 2012, la protección social, los trabajadores de la industria, para que hablar del mundo artesanal, peor todavía. Entonces, yo quiero volver a insistir en eso, porque uno de los puntos, y aquí lo ligo con lo que le pregunté, ministro, que tiene que ver con los aspectos de la modificación a la ley. Yo sé que a lo mejor lo están viendo y que todavía, pero dígame, lo estamos viendo, todavía no lo tenemos claro, lo vamos a ver después. La FAO es una cosa y termina en agosto. Lo que yo quiero saber, si hay voluntad o no hay voluntad de parte del gobierno en hacer modificaciones a la ley, porque esto es uno de los aspectos que a la gente le interesa también saber, tanto artesanal como industria, pero en este caso de los trabajadores de la industria. Y a mí me gustaría saber cuáles van a ser los tópicos que ustedes están trabajando. ¿Van a hacer modificaciones al mundo bentónico, al mundo pelágico, o van a hacer modificaciones a la protección social? ¿Cuántos recursos se están viendo o alguien está trabajando sobre ese punto? Porque uno son los acuerdos políticos y otros son la proyección a los temas que ustedes están viendo para vislumbrar a futuro cuáles van a ser los aspectos y qué costo eso tiene. Esa es mi duda. Muchas gracias. Para cerrar este tema y después ya entrar a la discusión parlamentaria, ¿quieren opinar, subsecretario? No, básicamente nosotros hemos sido muy claros desde un principio y consta en todas las declaraciones públicas que hemos hecho. Toda modificación a la ley de pesca tiene que contemplar al menos 4 componentes. Costo fiscal es la situación económica en la que estamos, como presupuestaria que tiene el país. Lo segundo, el efecto que tenga cualquiera de esas medidas sobre la sustentabilidad, porque pueden haber acuerdos muy importantes, pero que no apunten a la sustentabilidad. El tercer criterio que decimos es cuál es el efecto que tiene en el empleo. O sea, si nosotros vamos a hacer una norma que puede ser muy de acuerdo, pero que termina despidiendo 5.000 trabajadores, no es una buena fórmula.
Y el cuarto criterio, ayuda al ministro, era empleo, el costo fiscal, sustentabilidad. Como criterios esenciales, se me falta... ¿Ah? Se me quedó uno. Son los criterios con los cuales se va a abordar toda modificación eventual a la ley de pesca. ¿Ah? No, se está dentro de los criterios. Para cualquiera de las modificaciones, desde el punto de vista del Estado, el mecanismo de absorción de cesantía, a nuestro juicio, debe hacerse por la vía de los seguros de cesantía. Porque si el Estado se hace cargo de los despidos de cada uno del sector privado, de contratos a plazo fijo o de contrato indefinido, no hay presupuesto fiscal que lo pueda aguantar. Y no podría haber una actividad económica que tenga el privilegio de recibir el seguro de cesantía más el aporte del Estado y no lo pueda tener otro sector económico que sea, por ejemplo, en el caso de organismos delegados como es la recolección de basura o las empresas sanitarias o la disminución del precio internacional del cobre y la disminución de empleo que hay en el lugar. Evidentemente el Estado no puede hacerse cargo, porque como el Estado no puede hacerse cargo, genera un instrumento. ¿Cuál es el instrumento? El seguro de cesantía, donde uno tiene que buscar cómo lo fortalece, cómo lo incrementa, qué sé yo, pero es básicamente la respuesta que el Estado chileno ha tenido frente a los procesos de despido. Y justamente el debate que se dio aquí es que no solo fuera para los contratos indefinidos, sino que también para los contratos a plazo fijo, tal cual como lo discutimos en este mismo Congreso Nacional. Muchas gracias, presidente. Ministro. Solo confirmar lo que dice el subsecretario. Nos parece muy importante tener un tratamiento que sea igualitario respecto a los distintos trabajadores del país y no generar un subsidio implícito a una determinada actividad, porque si el Estado se hace responsable, genera un subsidio implícito para una actividad o para un sector en particular. Y me parece que precisamente lo que tenemos que hacer en este sector es avanzar en condiciones que nos permitan disminuir estas fluctuaciones a las cuales me refería anteriormente, que se refería también el diputado Iván Fuentes respecto de estos pasos de gran contratación a despido y después vuelta y en una especie de montaña rusa. Yo creo que ese es precisamente donde tenemos que enfrentar o implementar instrumentos que nos permitan precisamente aplanar esa curva de producción de forma tal de que se aplanen los efectos en las tasas de desempleo y las familias también puedan proyectarse con una dimensión distinta. El cuarto criterio era el grado de consenso nacional que significara la medida que se estaba planteando, porque hay acuerdos que son muy buenos en una región, pero no todas las regiones están de acuerdo en desarrollarlo. Diputada, mira. No, solo decirle, Metro, yo entiendo, pero no me queda... Están hablando muy en general y yo entiendo que no lo pueden especificar, pero no solamente se habla de lo del mundo salmonero. Yo entiendo que no puede el Estado estar asumiendo ni nada. Sabemos lo del seguro de cesantía, nosotros hemos votado esas leyes en todos estos periodos anteriores. Pero yo le quiero decir, bueno, yo quería escuchar por lo menos la voluntad del Ejecutivo en decir... Estamos trabajando en crear un fondo de estabilización donde las SEAs de platas mixtas, donde el Estado coloque un porcentaje muy menor y que la empresa pueda colocar otro tanto, y eso es válido para el mundo de los pelágicos, del mundo de la industria, no solo pesquera, sino que también de los salmones, digamos, de ambas industrias. Eso esperaba escuchar como una aliciente que pueda tener los trabajadores de la industria que vienen siempre acá. Entonces cuando vengan la próxima vez no tenemos para qué recibirlos nuevamente, porque hemos escuchado y estamos esperando siempre que el Ejecutivo se pronuncie. Entonces esas son las respuestas tan vagas o poco asertivas, disculpe ministro que se lo diga, que al final no me queda como la claridad para que esta misma comisión le pueda después dar una respuesta como corresponde a la gente, porque si no es un devenir que hemos tenido desde la misma promulgación de la ley del año 2012. Pero gracias, ministro. Entiendo que no pueda decir mucho. Gracias. Ministro. Solo, presidente, replicar a la diputada respecto de la afirmación que acaba de hacer. Yo creo, muy claro. Creo haber sido muy claro respecto que el tratamiento que debemos tener para los trabajadores de determinados tipos de industria debe ser un tratamiento que está dado a través del seguro de cesantía. Y yo comparto plenamente la preocupación de la diputada respecto de las fluctuaciones, las volatilidades que se dan, las fluctuaciones en el empleo. Y una de las cosas que hemos dicho como Ejecutivo es que precisamente tenemos que trabajar
de forma tal de reducir esas fluctuaciones. Y creo que es de público conocimiento que nosotros estamos trabajando en mecanismos que nos permitan aplanar esa curva de producción y que no suframos estas situaciones en donde pasamos de producir 300.000 toneladas a producir 850.000, 900.000 toneladas, y cuando tenemos problemas sanitarios volvemos a producir 300.000 y se generan generaciones de empleo y después destrucciones de empleo. Creo que esa es la forma como nosotros como Ejecutivo estamos enfrentando esa situación, la cual compartimos plenamente. Nos parece que es poco razonable tener industrias que tengan ese nivel de volatilidad que se transfiere finalmente a los trabajadores. Gente ahora. Este es un presidente, con su venia. Esta es una carta enviada por los integrantes del Comité de Manejo de Sardina y Anchoveta, quinta y décima región, al señor Rubén Alarcón Muñoz, presidente del Comité Científico Técnico de las Pesquerías de Sardina Común y Anchoveta, quinta y décima región, de nuestra consideración. Que con fecha 27 de mayo de 2016, los integrantes del Comité de Manejo que suscriben está presente, tomamos conocimiento que la presidenta de este comité, la señora María Ángela Barbieri, habría enviado plan de manejo de este comité al Comité Científico Técnico que usted preside. Plan de manejo que tiene relación con las pesquerías Sardina Común y Anchoveta, la quinta y la décima región. Esta decisión nos ha sorprendido en circunstancias que dicho plan aún no ha concluido el proceso de revisión, corrección y menos aún consensuado por los miembros de este comité de manejo, en forma y fondo. Creemos que la irregularidad en que este procedimiento se ha enmarcado no se ajusta a derecho y lejos está de otorgar la transparencia que necesita un plan de esta envergadura, pues no solo puede poner en riesgo recursos, sino que las graves consecuencias sociales es la que pudiera afectar al sector artesanal. Nosotros llamamos a no validar este procedimiento irregular, pues no se ajusta a derecho y transparencia de parte de la presidenta de este comité al decidir en estas circunstancias tan poco claras. Puede no solo afectar a las personas que están dentro de esta irregularidad, sino que también a quien las avale. Solo con el interés de que el plan de manejo de este comité se enmarque en los términos legales de justicia y transparencia, es que se solicita la devolución inmediata del plan de manejo y la aceptación de un procedimiento de entrega de este, donde la totalidad de sus miembros tengan y tomen conocimiento de este importante trámite. Y piden también audiencia con la comisión. El día de ayer, a instancias de la diputada Clemira Pacheco, yo me reuní con los suscriptores de la carta y logramos un entendimiento respecto a aquello, pero de todas maneras yo quiero aprovechar la oportunidad de aclarar este procedimiento de los comités de manejo. Aquí los comités de manejo es un espacio donde se juntan el sector industrial y el sector artesanal a ponerse de acuerdo sobre tres preguntas básicas, que son el cuándo pescar, el cómo pescar y el dónde pescar. Y quedando en el comité científico la tarea del cuánto pescar, ¿no? Ese es más o menos el esquema en el cual está hecha la legislación. En el caso de los comités de manejo, lo que se hace es que los actores busquen un acuerdo, el consenso más amplio posible, respecto de cómo administrar la pesquería, para que eso el subsecretario lo tome en cuenta a la hora de decretar el plan de manejo. Pero quiero ser muy claro en esto. Quien decreta el plan de manejo es la autoridad ejecutiva con las facultades que la ley le otorga. Y por tanto, lo que uno busca es el máximo consenso posible. Cuando no hay consenso entre los actores, la autoridad tiene la facultad de tomar la decisión que estime conveniente de acuerdo a los fundamentos que le entregue el comité de manejo, el comité científico y su equipo jurídico. Por lo tanto, nosotros lo que no podemos hacer es esperar eternamente consensos en los planes de manejo para tomar medidas de administración. Por lo tanto, todos los planes de manejo, en la medida que van alcanzando un grado suficiente de maduración, tienen que seguir el proceso normal de consultas. Esto lo conversamos ayer en detalle hasta largas horas de la tarde con quienes suscriben ese documento y entiendo que quedaron aclaradas las opiniones de tanto del Ejecutivo como la de ellos. Muchas gracias. De la ley que fortalece el Senapesca. La diputada Clemira Pacheco. Perdón, disculpe, nosotros habíamos quedado en que tenía que venir la gente de la DIPRES para avanzar en el tema de, aquí se habló de fiscalización, usted mismo lo dijo, presidente, y no veo que esté la DIPRES para poder avanzar
en tener mejor fiscalización y más profesionales también dedicados a ello. Entonces, no lo veo, no sé si contestaron, porque la idea era no continuar discutiendo el proyecto si no venía la gente de la DIPRES. Yo no sé si eso habrá variado, no sé si contestaron por escrito, no tengo idea. No ha variado, pero también seamos justos en lo siguiente. Lo que yo entiendo, mis colegas me corrigen si estoy en lo correcto o estoy equivocado, lo que entendimos que la semana pasada no seguimos en la discusión del proyecto de ley porque no solamente no estaba la DIPRES, sino que no estaba, ¿no es cierto?, la Subsecretaría de Pesca ni el señor ministro. Y ese fue el motivo por el cual nosotros dijimos, nosotros con subrogante no vamos a legislar. Por lo tanto, hoy día se excusó su inasistencia la DIPRES, pero creo que no hay inconveniente teniendo al ministro y al subsecretario que sigamos discutiendo el proyecto de ley. No sé si los colegas están de acuerdo en eso. ¿Qué página? Página 9 del comparado. Pues bien, pero la DIPRES no ha mandado nada por escrito. Sí, mandó. Ah, no, sobre la materia no. Artículo 9. Entonces, al final tomamos algún acuerdo, diputada, al final tomamos algún acuerdo respecto a alguna pregunta específica que te queramos hacer para no tener que ir dependiendo de su comparecencia a la comisión. ¿Qué página es? Página 9 del comparado. Artículo 9. Página 9 del comparado, artículo 9. Página 9. ¿Qué etapa estamos? Artículo 9. ¿Doy lectura al artículo 9, presidente? Por favor. Dice así: modifícase la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Supremo 430 del 91 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en el siguiente sentido. Número 1. Agrégase en el artículo 2 el siguiente numeral 72 nuevo. 72. Pesca ilegal. Actividad pesquera extractiva efectuada por embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la jurisdicción nacional o en el alta mar, en contravención a la normativa pesquera nacional vigente o aquella establecida por organismos regionales o internacionales de los cuales Chile es parte. También se considera como pesca ilegal el uso de recursos hidrobiológicos contraviniendo a la normativa nacional vigente en la actividad de transformación, elaboración, transporte, almacenamiento y comercialización de recursos hidrobiológicos o productos derivados de estos. Hay una indicación de la diputada Jenny Álvarez, que mira Pacheco, y los diputados Iván Fuente y Juan Morano, que dice: modifícase el artículo 9 en el siguiente sentido. Reemplácese en el numeral 1 la oración, comillas, por embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la jurisdicción nacional o en alta mar, por la expresión en aguas bajo la jurisdicción nacional o en alta mar, sea utilizando no embarcaciones nacionales o extranjeras. Ese es el número 1 del artículo. Pero yo lo voy a hacer con otra persona, que va a ser mi encuentro. Excelente. Excelente. Te llamo yo, estoy pesca. ¿Ya? Te llamo yo. Presidente, ¿podemos explicar? Por supuesto. Nuestro apoyo a la indicación y nuestro apoyo a la indicación. El micrófono. Es que lo que pasa es que en la redacción original se hace alusión a la actividad pesquera solamente a la que se hace con embarcaciones, pero por ejemplo la recolección de orilla no se hace con embarcaciones, entonces por eso que se agrega en la indicación sea o no usando embarcaciones, porque también hay pesca ilegal sin embarcaciones. Cuando yo saco cosas desde un área de manejo, yo puedo sacarlas a través de buzos y no de embarcaciones, entonces la pesca ilegal engloba todo. ¿Está bien la indicación? ¿Está de acuerdo el Ejecutivo con la indicación? Pero ¿saben quiénes la suscribieron? ¿Vieron quiénes suscribieron? Ya. ¿Están de acuerdo? El Ejecutivo es muy responsable. ¿En votación entonces, presidente? Votación. ¿Con la indicación? Entonces el número 1 con la indicación. Don Pedro Pablo Álvarez. Don Bernardo Berger. A favor. Don Cristian Campos. Don Iván Flores. A favor. Don Iván Fuentes. A favor. Don Gonzalo Fuensalida. A favor. Doña Marcela Hernando. A favor. Don Juan Enrique Morano. No está. Don Daniel Núñez. A favor. Doña Clemira Pacheco. Doña Clemira. Don Jorge Ulloa. A favor. Don Enrique Ferricelbergue. Don Fidel Espinosa. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, aprobado por unanimidad el artículo con la indicación. Aprobado por unanimidad. El número 2 dice: modifícase el artículo 63 en el sentido siguiente. Letra A.
Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero y así sucesivamente. Las lanchas transportadoras deberán llevar a bordo una bitácora electrónica y dar cumplimiento a la obligación señalada en la letra B anterior, de conformidad a las condiciones y oportunidades que señala el reglamento. Letra B, elimínase en el inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero, la frase las lanchas transportadoras y la coma que la sigue. C, elimínase en el inciso quinto, que ha pasado a ser inciso sexto, la frase la información de. Ese es el número 2. Está sin indicaciones. ¿Alguna duda, consulta? ¿Votamos? Hay que tomar la votación. Sí. Pásame un registro. Número 2. Don Pedro Pablo Álvarez, Salamanca. A favor. Don Bernardo Berger. A favor. Don Cristian Campos. Don Iván Flores. A favor. Don Iván Fuentes. A favor. Don Gonzalo Fuensalida. A favor. Doña Marcela Hernando. A favor. Don Juan Enrique Morano. Don Daniel Núñez. A favor. Doña Clemira Pacheco. Don Jorge Ulloa. A favor. Don Enrique Farreselbergue. Don Enrique y don Fidel Espinosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aprobado por unanimidad. El número 2 aprobado por unanimidad. Vamos al punto 3. Secretario de lectura. El número 3. Página 13 del comparado. Agrégase en el inciso primero del artículo 63 quater la siguiente oración final precedida de una coma antes del punto aparte, la que podrá designarlos por pesquerías o grupo de pesquerías. Ese es el 4, Presidenta. O sea, el número 3, ¿sí? ¿Por la misma votación? ¿Alguna consulta? ¿No? Por la misma votación, entonces se aprueba. Sí. Okay, sí. 3 aprobado de la misma forma. Al 4. El 4. Sustituye el inciso primero del artículo 64 por el siguiente. Artículo 64. El reglamento establecerá las normas para asegurar informes adecuados de los armadores industriales y artesanales, de los titulares de plantas de procesamiento y de quienes realicen actividades de elaboración o comercialización de recursos hidrobiológicos y sus productos, para asegurar el seguimiento de las capturas y los procesos posteriores de transformación, transporte y comercialización. El servicio establecerá por resolución los procedimientos específicos por pesquería a los que deberá darse cumplimiento para dar cuenta del origen, traslado, comercialización, ubicación y destino de las capturas y sus productos derivados. Ese es el 4. ¿Misma votación? 4. El 5. El 5. Artículo 64D. Sustitúyese el inciso primero del artículo 64D por el siguiente. Artículo 64D. La destrucción o sustracción de la información que se obtenga mediante el sistema de posicionamiento automático será sancionada con las penas señaladas en el artículo 242 del Código Penal. ¿Cuáles son esas? Que básicamente lo que existía, sí. Básicamente lo que existía es que la información era secreta y lo que se hace con esto es que la información pasa a ser pública. Se elimina la palabra secreta del 64 desde el primer inciso, que era reservada y se tendrá carácter reservado. Eso se elimina. Esto va a permitir que la gente pueda ver en línea el posicionamiento satelital de cualquier embarcación industrial en cualquier lugar del país que se encuentre, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. ¿Y cuál es el artículo 242 del Código Penal? La pena. Esto dice relación con los delitos cuando un funcionario público está a cargo de instrumentos de información, entonces ahí se pena con presidio. Es el 242. ¿El 247 por qué se elimina y qué es lo que es? El 247 era cuando un funcionario público difunde información reservada. Como aquí estamos eliminando la reserva, se reserva la referencia a ese delito. Hay que tomar la votación nuevamente porque se incorporaron diputados. Presidente. Tomo votación del número 15. Sí, adelante. Don Pedro Pablo Álvarez, don Bernardo Berger, don Cristian Campos, don Iván Flores, don Iván Fuentes, don Gonzalo Fuensalida, doña Marcela Hernando, don Juan Enrique Morano,
don Daniel Núñez, doña Quemira Pacheco, don Jorge Ulloa, don Enrique Ferrizelberger y don Fidel Espinosa. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. 900, aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. El número 5. Pasamos al número 6, Número en 6, la página 17. Sí, El número 5. ¿Tiene indicación? sí tiene. El 6. Modifícase el artículo 64I en el sentido siguiente. O L. A. Agrégase, estamos en la página 17. ¿Y el anterior? 17. Estamos en la página 17. ¿Pero el voto anterior ya lo hizo el voto anterior? Ah, el voto anterior. Sí, sí, el 5. ¿Puedo agregar mi voto al anterior? ¿A favor? Ya. ¿No? Sí, lo agregamos. Sí, bueno. Sí. Ya. Modifícase el artículo 64L en el sentido siguiente. A. Agrégase en el inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración final. A la misma obligación quedará sometida la persona natural o jurídica propietaria de un artefacto naval o quien lo explote a cualquier título que sea utilizado para la descarga de recursos hidrobiológicos tales como pontones, plataformas fijas o flotantes. Para estos efectos, el propietario o quien explote el artefacto naval deberá inscribirlo ante el servicio. Letra B. Intercálase en inciso segundo entre la palabra pesqueras y la coma que le sigue la frase y desde los artefactos navales. Letra C. Intercálase en inciso tercero a continuación de la palabra armador las dos veces que aparece la frase o del propietario o de quien explote el artefacto naval según conste en la inscripción realizada ante el servicio. Letra B. Intercálase en el inciso quinto entre la palabra nave y la conjunción copulativa y la expresión o artefacto naval. Las letras, sí, pero la letra C tiene una indicación de la diputada Marcela Hernando y Quemira Pacheco y de los diputados Fidel Espinosa, Iván Flores, Iván Fuente y Juan Morano, que dice en el número 6, letra C del artículo 9, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido, agréguese la oración y elimínese la frase o encargándolo a entidades externas. Y la letra D dice, indicación de la diputada Marcela Hernando y Quemira Pacheco y de los diputados Fidel Espinosa, Iván Flores, Iván Fuente y Juan Morano, que dice en el número 6, letra D, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido, agréguese la oración y elimínese la frase o por intermedio de entidades externas. Ese es el número 6 con las indicaciones a las letras. Diputado Ulloa. ¿Cómo? Muchas gracias, presidente. Yo pediría que me explicaran el Ejecutivo, por favor, esta indicación, porque en la práctica, cuando estamos hablando de otros artefactos navales, estamos hablando de artefactos navales que no se mueven por propulsión propia. Entonces, me interesa saber un poco la razón de esto, porque el pontón o una plataforma fija la verdad que no comprendo el sentido de incorporarlo, sobre todo cuando no tienen propulsión propia. Por eso me interesa, si son tan amables por su intermedio, que me lo expliquen, por favor. Muchas gracias. A ver, el sentido que tiene en esta parte la reforma planteada es que nosotros tenemos en general un sistema sancionatorio que regula básicamente al que extrae y las sanciones todo apunta al que extrae. Sin embargo, el que compra, procesa, transporta y distribuye, que es donde está el grueso de los recursos económicos en el sector pesquero, tiene escasos sistemas de fiscalización, control y sanciones débiles. Eso es en general el proyecto, en el componente de pesca ilegal. ¿Qué es lo que estamos incorporando acá? Los pontones, las zonas de descarga. El hecho de que tengamos cámaras en las zonas de descarga nos permite efectivamente saber qué embarcación recaló y cuál no recaló, a cuál entró la yoma, a cuál no entró la yoma. Como esto es fijo, en el caso de lo que conocemos en la sardina y anchoveta, pero en otras especies es móvil, en el sentido de que se instala una balsa donde llega la producción y después es cargada en una embarcación mayor. Por eso que se coloca el tema de artefactos navales. ¿Por qué? Porque hay distintos momentos, diputado Fuentes conoce bien este tema, hay distintos momentos
Lo que aquí estamos diciendo es que queremos tener control cuando sale del barco pesquero. Cuando sale de ahí, tenemos que hacer un seguimiento. ¿Cuánto salió? ¿Qué embarcación? Si, por ejemplo, nosotros decimos que tiene que dar una vuelta al día y es una nave menor de 12 metros, en el caso pelágico, ¿cómo certificamos que efectivamente dio una vuelta al día? Bueno, el control de la cámara en el pontón nos va a dar esa información. Entonces, es un mecanismo que mejora el control en la siguiente parte de la cadena inmediatamente con posterioridad a la extracción, que es donde está el grueso de nuestro sistema sancionatorio. Todas dicen razón con lo que... si me permite... Gracias, presidente. Lo que pasa es que la explicación es bastante convincente, por lo menos para mí, y está claro que está vinculada a todos los numerales que se leyeron. Solo nos quedaría la indicación de los colegas que dice relación con sacar todo lo que es todo lo que es lo externo. Ahí me gustaría tener la opinión de ellos para complementar la explicación. Presidente, bueno, nosotros entendemos que, y ahí yo le pediría quizá a la Secretaría que nos pudiera atender respecto a la indicación. Nosotros entendemos de que es inadmisible y le pediríamos a la Secretaría que se pronunciara al respecto. Pero el sentido práctico, exactamente, pero el sentido práctico es que en el tema del análisis computacional de imágenes, pueda desarrollarlo un privado especializado en análisis informático, así como la ficha de protección social, hay empresas que se dedican a hacer el soporte informático. Aquí no se está delegando una facultad de fiscalización. Esa es la pregunta, ya. Es solo el tema del análisis informático de los datos que derivan de la utilización de las cámaras, que son, como son muchos pontones a nivel nacional, son miles de horas de análisis que requiere, por lo tanto, de un software informático que no está en Cernapesca y que lo pueda subcontratar sin delegar nunca la facultad de fiscalización. Ese es el punto, ya. Presidente, por su intermedio al subsecretario, si bien pudiera entenderse que la función, además, debe ser de un organismo especializado, a mí me preocupa el que pueda ser intervenido por un externo. Entonces, ¿qué nivel de acceso se le entrega a este externo? Este sistema el Estado lo utiliza, por ejemplo, para el software del registro civil, para los software del registro de vehículos motorizados, que existen. Eso se define en los términos de referencia de la licitación y el contrato de prestación de servicios. Lo que no puede estar en juego nunca es la facultad del Estado, de su facultad fiscalizadora. Esa no está en juego porque la ley no le mandata a desarrollar ninguna actividad fiscalizadora. Lo que aquí se está haciendo es estrictamente el soporte técnico del análisis de datos. Ya estaría, ya. Votemos la indicación primero. ¿Declara inadmisible la indicación? Sí, la Secretaría está por declarar inadmisibles las dos indicaciones, toda vez que suprime una facultad del servicio de la subpesca que se encuentra vigente en este momento. Sí, mire, me parece bien la indicación, lo que estamos conversando, en el sentido de que, bueno, ¿sabe qué? Cuando aparece el tema de la receptación, le dimos una solución potente al esquema de hacer fraude en la vida cotidiana, porque se sancionaba a aquel que se pillaba en el acto mismo de robar derechamente, ¿no? Pero no se sancionaba a aquel que le compraba a este otro que andaba haciendo el ejercicio, el mal ejercicio. Y en este escenario creo que es muy importante que se sancione aquello. Por esas mismas razones que estamos presentando la indicación, que la estamos haciendo recorrer, en donde además queremos ampliar, no solo la situación del descarte, ¿cierto?, que es lo que estamos hablando ahora, sino que además de aquello, toda acción de pesca ilegal que se realice,
Toda acción que bien lo decía el subsecretario, que puede estar en la lancha, en el pontón, en el punto, claro, pero toda acción de pesca ilegal, porque atenta contra los propios pescadores legales. Y eso, ustedes pueden ver que cuando fuimos al norte, cuando fuimos a Iquique, por cosas de la catástrofe, la gente nos decía, nosotros trabajamos aquí, ponemos nuestros papeles al día, pero viene gente para acá, viene a turistear, viene de turista y se pone a sacar algas y nosotros quedamos pajareando, no los podemos. Y el Cernapesca dice, ¿por qué no actúan ustedes? Bueno, porque tenemos una pura camioneta y la playa no es tan corta. Entonces, que eso se amplíe a todo tipo de forma ilegal que se pudiera pesquisar con estos medios tecnológicos que se le van a implementar al esquema. Préstame la indicación, por favor, porque que se presentó en este momento. Presidente, en este momento se está presentando una indicación firmada por doña Clemira Pacheco, don Iván Fuentes, don Fidel Espinosa y doña Marcela Hernando, y que dice al artículo 9, número 6, letra A del proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, a continuación de la palabra descarte, que se lee en la ley vigente, intercálese la oración y toda acción que constituya pesca ilegal conforme lo establece el número 72 del artículo 2 de esta ley. Sí, súper bien. Entonces, ponemos en votación el 64 con la indicación. 64 con la invitación. 64 con la indicación, entonces en votación. Préstala, por favor. Estaban pidiendo la indicación, presidente, para que la firmen los... Se acabó el periodo de firmas. Lo pasamos de inmediato para registrar la votación. Don Pedro Pablo Álvarez. Don Bernardo Berger. Don Cristian Campos. Don Iván Flores. Don Iván Fuentes. ¿A favor? Don Gonzalo Fuenzalía. Doña Marcela Hernando. A favor. Don Juan Enrique Morano. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. Don Jorge Ulloa. A favor. Don Enrique Farriselbergue. Don Fidel Espinosa. A favor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos a favor, 0 no. Aprobado por unanimidad el número 6 con la indicación que se presentó ahora. Aprobado por unanimidad. Aprobado. Unanimidad más indicación. Ya. Número 7. Número 7, página 19. Esta es la indicación, ¿cierto? Aprobado por unanimidad. Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 65 nuevo. Las personas que elaboren productos de cualquier naturaleza utilizando como materia prima recursos hidrobiológicos o parte de ellos y quienes comercialicen por cuenta propia o ajena recursos hidrobiológicos o parte de ellos o productos derivados de ellos deberán inscribirse en el registro que lleva el servicio. El reglamento podrá establecer excepciones a esta obligación respecto de elaboradores y comercializadores con bajos niveles de producción o venta, los que igualmente quedarán sujetos a la fiscalización del servicio y a la obligación de acreditar el origen legal de los recursos hidrobiológicos y de los productos que elaboren o comercializan. Ese es el número 7 del artículo 9. El 5, este es el 6. Pero disculpe, presidente. Habla solo de la comercialización, pero no del transporte, que acrediten el origen. Toma, Iván. 5, número 7. Este es el 6, ¿cierto? Para aclarar la duda de la diputada Clemira Pacheco, lo que pasa es que el artículo 65, que está en la primera columna, tiene a los armadores, los transportistas, los elaboradores, los comercializadores, los tiene a todos. Lo que hace la indicación es que le especifica que ahora tienen que inscribirse en un registro. Exactamente. Diputado Nui, tiene la palabra. El micrófono, don Daniel. Se está definido específicamente el registro, o sea, la creación de un registro especial, o se refiere a los instrumentos ya existentes. Solo una duda de lectura, digamos. Es algo nuevo que se incorpora ahora a la ley.
No, pero, por favor, A ver, hoy día... Es relativo al artículo 65, tal y vigente. Sí. No, pero Ya, es que lo que... Disculpe, presidente, esa es solo la pregunta. Dice, deberán inscribirse en el registro que lleva el servicio. La pregunta que yo hago es, ¿ese registro es parte del documento permanente que ya tienen o es un registro nuevo? Es solo una... Se amplía... Señorita. Presidente, en el inciso primero solamente lo que se ordena es que todos aquellos que están en la cadena de la comercialización, desde que sale del agua el pez, tienen que portar los documentos que acrediten el origen legal. Lo que hacemos en el inciso segundo es que para aquellos que comercializan o elaboran, además van a tener que inscribirse. Hoy día nosotros ya tenemos un registro, pero en ese registro no se inscriben los comercializadores, entonces lo que se hace es ampliar ese registro a los elaboradores y comercializadores para facilitar el control o la fiscalización. En ese registro no tenemos los transportistas porque tenemos que incorporar demasiada gente y la fiscalización de ellos se hace por otra vía y de hecho ellos tienen que informar, o sea, los que aquí se inscriben son aquellos que tienen que informar también su operación, entonces una forma de facilitar el control respecto de elaboradores y comercializadores. Y lo que sí se hace es que obviamente el comercializador podemos llegar, como coloquialmente nosotros siempre decimos, hasta la señora Juanita de la esquina de la casa que vende el tarro de sardina. Entonces en ese caso, por su bajo nivel de venta o de producción, a ellos por el reglamento los podemos excluir. Pero la idea es que los grandes comercializadores, los elaboradores, sí queden sometidos al registro para facilitar así su fiscalización. Presidente. Presidente. No, nosotros estamos presentando una indicación que acabamos de entregar y no sé si les parece a los colegas, pero que tiene que ver con el registro también de los que transportan. Y usted, si bien lo cita, aunque me digan que es más difícil, pero en general, tanto el mundo artesanal como también el industrial tienen sus camiones de transporte. Entonces yo creo, y lo que yo quiero insistir en que lo que ya hemos vivido en la región nuestra, de los camiones, etcétera, que también, y de dónde acreditan el origen de las cosas que ellos llevan. Entonces, si están inscritos o están en que es mucho más fácil para la fiscalización que ustedes tienen que hacer cuando muchas veces se les va del lugar de estar en la planta. Así que yo creo que sería bueno también, y mira, lo que abunda nos daña, porque ya que ustedes lo citan, deberían tener inscrito, debería existir el registro de los que transportan este tipo de productos. Presidente, sí, yo sí a la consulta, ¿por qué? Porque claro, la redacción es clara, dice el reglamento podrá. El podrá lo deja a criterio de la autoridad y por supuesto que es el Poder Ejecutivo en este caso quien elabora los reglamentos. Entonces, la verdad que yo quiero plantear una problemática, a ver si se puede comprender. Uno entiende perfectamente que este registro que se plantea, el segundo, es necesario para poder cumplir bien esta función de control que queremos y de esa manera hacer todo lo que llaman hacerle el seguimiento o la trazabilidad al producto, perfecto. Pero uno también, y en esto sin desconfiar del Estado, pero la práctica también nos dice que a veces recargamos con burocracia a actores que no tienen capacidad, por así decirlo, administrativa o de gestión, para a veces cumplir todos los trámites que les pedimos. Entonces, cuando a mí me dicen, claro, nuestra intención no es grabar al pequeño que elabora, que podemos decirle una feria que vende, no sé, afuera de una caleta, yo lo comparto, pero esto queda como podrá. Entonces, a mí me gustaría, si en la redacción pudiéramos ser más claros, no sé si tenemos que hacerlo vía indicación, si será pertinente o no, un deberá. ¿Por qué? Porque claramente acá la idea de esto es no poner una exigencia más a un pequeño, no sé, elaborador o comercialización que en definitiva es un cuenta propista, y quiero decir que esto es un tema que no solo se discute en relación a la pesca. Tuvimos una larga discusión con la subsecretaria de Turismo cuando nos propusieron un registro de entidades prestadoras de servicios turísticos en que al camping que funciona por 2 meses en la comuna X rural le pedían que se inscribiera un registro obligatorio. Y claro, yo entiendo el espíritu, pero la verdad que asumiendo las realidades, yo a veces creo que tampoco podemos imponerle tanta norma a un productor que es casi informal. Entonces, yo lo digo porque eso, en mi opinión, debe quedar bien resguardado. Si no, la verdad que siento que a quien con mucho esfuerzo realiza esta práctica productiva lo vamos a limitar. Otra cosa es el mediano grande. Está claro que por ahí está la preocupación de la autoridad, pero yo lo planteo como preocupación. No sé si se entiende la inquietud, pero yo me imagino lo práctico de quienes conocemos cómo se mueve este mundo. O sea,
que hay mucha gente de muy pequeña escala. Entonces, usted no tiene el registro, multa. Y Por eso él podrá. por eso estoy previendo que sea clara la redacción, cosa que no tengamos este problema. Gracias. Ministro, usted me pidió la palabra primero. Que conteste, puede contestar el senador. Aló, presidente. Dos cosas. La primera sobre a ver si el secretario me acompaña. La primera indicación planteada por la diputada Clemira Pacheco y Iván Fuentes es inadmisible porque le genera una nueva función al Ejecutivo, que es crear un registro de transportistas. Pero más allá de la cosa formal en la cual que existe, hay una cosa práctica, y es que cuando uno hace el registro de transportistas de camiones destinados para, lo que uno hace es que genera una restricción al haber solo un número definido y finito de vehículos que puedan transportar productos del mar. Lo que nosotros entendemos de que esa actividad puede ser un área más libre en la medida en que nosotros logremos certificar la carga que lleva y el origen de la carga y de dónde proviene, que es el mecanismo de fiscalización que nosotros tenemos. Pero podría darse el caso que en una zona no haya ningún vehículo inscrito y que ese pescado no pueda trasladarse, porque solo se podría trasladar en un vehículo inscrito. Entonces, nosotros creemos que es una restricción que puede ser compleja para la operación pesquera. La segunda indicación que plantea el diputado Núñez, lo que hace esta norma es justamente recoger su planteamiento, porque si uno colocara deberá, entonces no tengo ninguna posibilidad de hacer una excepción respecto de un pequeño productor o de un pequeño emprendimiento, porque tengo la obligación legal de aplicarlo sin excepción. Entonces, claro, lo que pasa es que dice... Quiere que diga establecerá excepciones. Ah, pero si es el sentido... Sí. Pero si cambiáramos la palabra, se establecerán excepciones, nosotros no tenemos ningún problema. Lo que nosotros estamos haciendo con la norma es tratar de... ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Mira, estamos haciendo que a los más pequeños tienen que tener un trato diferenciado respecto de los más grandes. Sí, pues. ¿Sí? Con esa corrección nosotros no tendríamos dificultad. ¿Me ayudan a redactar? ¿Podéis redactar eso? El diputado necesita que le presente una indicación. Tenemos. Y la otra le hemos pedido la inadmisible. Pero vamos a necesitar plazo para... Tenemos un comportamiento oportunista. Ya, yo voy a hacer la indicación. Sí, aquí hay papel. ¿Tiene papel ahí? Sí, todos los periodos anteriores. Eliminas. Mire, esta indicación que tiene que ver con el registro, lo digo por la experiencia, usted sabe que yo vivo en Coronel, y hay muchas pesqueras y además del transporte que realizan, muchos no cumplen con el tema sanitario. Entonces, no se fiscalizan, van botando, hemos tenido cuántos accidentes además en las carreteras, puedo entender que es inadmisible, subsecretario o ministro, pero ¿cuántos accidentes hemos tenido en la carretera porque botan el agua, el líquido, y en realidad no hay un registro porque transporta desde una pesquera a otros lugares el producto del mar? Entonces hay que ir de Talcahuano a Coronel, Coronel a Talcahuano, a San Vicente, etcétera. Y allí lo que le quiero decir, subsecretario, de que cuando no existe un registro, sobre todo que cumplan con las normativas sanitarias para que esos camiones transporten el producto marino, creo que amerita, ya que se está aplicando aquí una sanción, que tenga ciertos requisitos y que tengan además un registro como aquí lo pide. Eso solamente, gracias. Gracias, diputada. Hemos tenido cuántos accidentes de costa, el camino de la ruta 160. ¿Alguna otra intervención sobre la materia? Estamos esperando la indicación. La indicación, para votar con la indicación. Quiero ver cuál es la indicación para ver si es admisible o inadmisible. Parecer de la Secretaría. Tiene que ver con el tema sanitario, cuando se transportan los productos de Puerto Montt a nuestra región. No, que no sea fregado, si es verdad, porque hemos tenido gente que ha muerto en accidentes por los líquidos que botan. Sí, pues.
parece que... No, pero ¿cómo va a acreditar este titular de origen? Es un tema sanitario, ¿cómo saben también? Si yo también tengo un departamento sanitario. Fiscalización de parte de Senate. Que no lo hagan, que lo hagan mal, y otro tema. No, pero está bien, pero ¿cuál es el registro que tiene? Ya. ¿La subsecretaría? ¿Una función? Bueno. Ya no quiero ver. Entonces se presentó una indicación en este momento para eliminar la palabra podrá y la palabra establecer por establecerá. O sea, cambiar podrá por establecerá, y la Secretaría estima que esta indicación es inadmisible. ¿Se va a votar la...? Ya. Señor presidente, la indicación que acabamos de firmar todos los parlamentarios es borrar la palabra podrá, elimínase la palabra podrá, y la palabra establecer se le agrega una A, es establecerá. Eso es todo. Inadmisible. Y ahí es completamente admisible. Muchas gracias. El señor secretario plantea que sigue siendo inadmisible. No hay caso. ¿En votación la inadmisibilidad? No, quiero escuchar el fundamento del diputado Ulloa, que lleva algunos años en el Parlamento, que pudiese contarnos por qué es admisible. Porque en ambos casos, señor presidente, lo que se está pidiendo en ambos casos se puede cumplir. Y por tanto de inadmisible no tiene nada, porque ya el Ejecutivo planteó la opción de hacerlo. En ambos casos la opción está. Por esa razón, a juicio nuestro, El admisible. reglamento elimina la palabra podrá, ¿no? Sí, pero está el problema es que hace una cosa que es taxativo. facultativo, lo hace imperativo. Y eso ya es meterse dentro de una facultad. En votación, entonces, la inadmisibilidad. Quienes voten a favor, votan a favor de la inadmisibilidad. Don Pedro Pablo Álvarez, don Bernardo Berger, don Cristian Campos, don Iván Flores, don Iván Fuentes, don Gonzalo Fuensalida, doña Marcela Hernando, don Juan Enrique Morano, don Daniel Núñez, doña Clemira Pacheco, don Jorge Ulloa, don Enrique Farrizelberger y don Fidel Espinosa. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos en contra, rechazada la inadmisibilidad. Ahora procede en votación entonces el artículo. Es admisible. ¿Y mi indicación? La indicación voy a dar lectura ahora. Hay otra indicación al número 9, al artículo 9, número 7. Para agregar a continuación del punto aparte una frase del siguiente tenor: las personas que transporten productos de cualquier naturaleza utilizando como materia prima recursos hidrobiológicos o parte de ellos, ya sea por cuenta propia o ajena, deberán inscribirse en el registro que lleva el servicio. También. Y la mesa está bien. Préstame. Votemos la admisibilidad. Yo la pido. Otro registro, sí. Está solicitando la admisibilidad, votar la admisibilidad. Lo que pasa es que va a Entonces, quienes voten a favor de la inadmisibilidad. Don Pedro Pablo Álvarez. Disculpe, lo que voten. Los que voten a favor, votan a favor de la inadmisibilidad, de la declaración de inadmisibilidad que hizo la mesa. Don Pedro Pablo Álvarez, a favor. Don Bernardo Berger. A favor. Don Cristian Campos. Don Iván Flores. A favor. Don Iván Fuentes. Contra. Don Gonzalo Fuensalida. Doña Marcela Hernando. En contra. Don Juan Enrique Morano. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. Don Jorge Ulloa. A favor. A favor. Don Enrique Farrizelberger. Y don Fidel Espinosa. Abstención. 1, 2, 3. 5 a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. Aprobada la inadmisibilidad.
La inadmisible. Entonces ahora procede a votar el número 7. En votación el número 7. Con la indicación de que fue declarada. ¿El número 7? La primera. La primera. Ah, sí, pues con la primera, sí. El número 7 con la indicación que fue declarada admisible. Don Pedro Pablo Álvarez. Eso es, a favor. Don Bernardo Berger. Don Cristian Campos. Don Iván Flores. Don Iván Fuentes. Don Gonzalo Fuensalida. Doña Marcela Hernando. Don Juan Enrique Morano. Don Daniel Núñez. Doña Clemira Pacheco. Doña Clemira. Don Jorge Ulloa. Don Enrique Farriselbergue. Y don Fidel Espinosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos a favor, 0 en contra. Aprobado el número 7 con la indicación que cambia, establecerá. Aprobado. Pasamos al 8. Al artículo, hasta las 5. Agrégase en la letra A del inciso primero del artículo 108, antes del punto aparte, la siguiente oración final precedida de una coma. El beneficio económico obtenido por el infractor y su capacidad económica. Hay una indicación de la diputada Marcela Hernando y Clemira Pacheco, de los diputados Fidel Espinosa, Iván Fuentes, Juan Morano y Daniel Núñez, que dice: agrégase en el inciso primero del artículo 108 una nueva letra F del siguiente tenor. F. Caducidad de cualquier autorización de pesca, permiso extraordinario de pesca y o licencias transables de pesca a los armadores, titulares de planta de procesamiento o quienes realicen actividades de elaboración o comercialización de recursos hidrobiológicos y sus productos. Esa es la 8. Número 8. Sí. Sí, bueno. ¿Sabe, presidente? Tengo dudas, primero porque agregan los colegas una nueva letra F. Sucede que esta caducidad está en la ley de pesca. Entonces, me parece que es contradictorio, porque esto está contemplado, particularmente las autorizaciones de pesca, los permisos de pesca, las licencias, en fin, todas estas materias están contempladas en la ley de pesca. Por lo tanto, yo creo que hay una equivocación en el planteamiento que ha hecho recién mi colega, por eso que yo lo planteo. Creo que este es un artículo que está sobrepuesto a la ley de pesca, me parece que no tiene que estar aquí, porque está la caducidad, están las razones de caducidad en la ley de pesca. Ahora, sí pediría, por favor, si fuera tan amable el Ejecutivo, que nos explicara esta indicación que puso en que dice el beneficio económico obtenido por el infractor y su capacidad económica. Me gustaría que me la explicaran. Pero la otra creo claramente que es una confusión, me da la impresión de que están equivocados. En la primera parte que pregunta el diputado Ulloa, lo que aquí estamos planteando es que tenemos un sistema de multas extremadamente rígido, en el sentido de que el juez no queda con facultades de evaluar el beneficio económico obtenido por el infractor y la capacidad económica para que pueda graduar la multa. Entonces alguien con una canasta de piure puede tener una misma sanción que 10 toneladas de sardina. Entonces la idea es que justamente el juez ahora tenga una alternativa para evaluar el beneficio económico que obtuvo y la capacidad económica de quien está siendo sancionado. Respecto de la indicación, efectivamente, a ver, aquí se está tratando de incorporar una sanción de caducidad o de revocación de alguna manera de la inscripción para los casos de las etapas de post-captura que hoy día no están contempladas en la ley de pesca como sancionadas. Pero este proyecto de ley ya contempla más adelante, en el 114 ter y en el 139 ter, contempla la figura de la infracción
por no acreditar el origen legal, tanto por las plantas, los comercializadores y los elaboradores. Y en ese caso establece que si hay una reiteración de infracciones se produce la caducidad, o sea, se elimina del registro. Por lo tanto, eso ya está contemplado más adelante, que es lo que se quiere hacer aquí. Aquí, al poner esta indicación en el artículo 108, se está de alguna manera distorsionando la lógica. No es que estoy hablando en general, se está distorsionando la lógica de la ley de pesca, porque lo que hace el artículo 108, donde se está incorporando, son las sanciones que alternativamente el juez podría aplicar en cualquier infracción. Por lo tanto, nos podría pasar que una persona informó o entregó su información de desembarque o entregó su información de operación un día tarde o hubo errores y el juez podría aplicar la caducidad por eso. Porque estamos diciendo que dentro de las alternativas de sanción que a cualquier infracción le puede aplicar el juez, puede estar la caducidad de todos sus permisos. Entonces, en ese contexto, la preocupación que manifiesta esta indicación ya está recogida, pero más adelante en el mismo proyecto de ley. Por lo tanto, técnicamente aquí no corresponde que se incorpore aquí, porque esa no es una sanción judicial, es una sanción que opera de pleno derecho cuando se configura la reiteración de las infracciones por falta de acreditación legal, que es el sentido que también tiene esta indicación, que entendemos que va a ese objetivo. ¿Ah? Sí. Más adelante, en el 114 T y el ¿Puedo 139. pedirle autorización 5 minutos más para terminar este artículo? ¿O no? ¿O ¿No? No hay unanimidad ya. Diputada Clemira. No, solo a raíz de que comenzamos con las sanciones, presidente, y que nos gustaría que nos pudiera clarificar y nos pueda traer para la próxima sesión el Ejecutivo cuáles son las conductas o acciones que van a sancionar en este proyecto de ley y cuáles son además la conducta, ¿ya? Que se incorpora en este mensaje en relación a lo que es la ley. Entonces, hace una diferencia, porque el proyecto trae lo que es asociación ilícita, pero no está claro entre lo penal y cuáles son las conductas que son sancionatorias, ¿ya? Uno que es penal y el otro que son conductas que son sanciones menores. Eso me gustaría que nos trajera un cuadro para poder clarificar el resto de los artículos. Gracias, presidente. Muchas gracias, estimado colega ministro. Le damos las gracias a su secretario y su equipo. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.